Buenas tardes a todos. Em, Voy a hacer la sesión en castellano porque sé que hay personas que se van a conectar también que, bueno, igual aunque es una acción dirigida y en colaboración con Antega y el Nodo Cibergal en ámbito de autonómico de Galicia, bueno, pues así pueden aprovechar la sesión también un poco pues todas las personas que quieran asistir, ¿vale? El objetivo de esta sesión, como indicaba Carlos, está orientado dentro de las iniciativas a ciberseguridad y la ciudadanía y queremos enfocarla dentro del sector educativo y haciendo mención específica a las AMPAs, ¿vale? A su campo de acción y después también, bueno, en su relación con los centros educativos, con incluso cuando se intervienen o no con los padres, con profesores, tutores legales y demás, ¿vale? Entonces, ese es lo que vamos a tratar hoy, sobre todo con mucho foco en protección de datos, unas pinceladas en seguridad de la información y, bueno, poner en contexto en una horita, ¿vale? Con ciertos casos prácticos de lo que vamos un poco a comentar. Por daros un poco más de detalle, os explico la empresa para la que trabajo y que soy el socio director. Somos una consultora legal especializada en nuevas tecnologías, ¿vale? Sobre todo llevamos tema de protección de datos, somos delegados de protección de datos, llevamos también temas de registros de marcas y demás. Entonces, bueno, trabajamos tanto para empresas como administraciones públicas y bueno, un poquito para que conozcáis, ¿vale? Tenemos diferentes proyectos también, como el de abogados digitales, con otros colaboradores. Y bueno, pertenecemos a asociaciones como el Cluster TIC de Galicia, a Gasol, a PEP, o bueno, también somos empresa registrada de INCIBE. Y bueno, esto es una certificación, ¿vale? Del delegado de protección de datos, que ya es una intro de algo que os voy a comentar también después. Sin más, este es un poco el programa de la sesión que traigo hoy para comentar con todos vosotros y vosotras. Primero vamos a poner en contexto, ¿vale? Antes de irnos a los casos prácticos, tenemos que poner en contexto la normativa de la que estamos hablando para darnos cuenta de que en el día a día manejamos un montón de información y en el sector educativo se maneja un montón de información, información que mucha de ella va a llevar consigo el tratamiento de datos personales, ¿vale? Luego lo vamos a llevar ya a esos casos prácticos que aquí he puesto cuatro ejemplos. Pero que después, como indicaba Carlos, podréis poner en el chat dudas que os vayan a ir surgiendo para que incluso las comentemos, sobre todo la parte final, ¿vale? Vamos a reservar un hueco al final para que podamos ir leyendo diferentes dudas que planteéis y las podamos compartir entre todos. Y bueno, también como esto se va a compartir, incluso la presentación se puede compartir, vienen ahí una serie de recursos, os quiero hablar de ellos para que también podáis utilizarlos y hacer, bueno, hacerlo parte de, también de aspectos a seguir, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar con hablando dentro de la protección de datos en el ámbito educativo, pero debemos primero irnos a qué normativa nos aplica, ¿vale? Hacia esto, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de protección de datos personales, os sonará que desde el año 2016 tenemos el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que sobre todo entró en aplicación, ¿vale? Y en vigor el 25 de mayo de 2018. Aquí muchos de vosotros como usuarios de diferentes plataformas, seguro que en estas fechas, si lo recordáis, ya han pasado un tiempo, pero bueno, 5 años atrás, si nos vamos ahí, recordaréis que nos crujieron a mandar un montón de correos electrónicos, emails, de que habían cambiado la política de privacidad y que había que aceptarla y demás. Bueno, el culpable fue este Reglamento Europeo de Protección de Datos que supuso un cambio de paradigma. Más que nada, para que lo entendáis, es lo que hizo que la Ley Orgánica 1599, que aún se puede ver en algunos formularios, en algunas solicitudes, en algunas políticas de privacidad, en algunos carteles de videovigilancia, es una normativa que ya está desfasada desde hace 5 años, ¿vale? Por eso me paro un poquito aquí. Es importante tener en cuenta la normativa que nos aplica y que a nivel nacional se transpuso este reglamento europeo en la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, que también se reconoce con las siglas LOPD-GDD, ¿vale? Entonces, sin más, tampoco quiero pararme demasiado en que hoy sea una sesión
muy normativa, muy de artículos, no es lo que pretendo, pero por lo menos sí que sepamos poner esto en contexto, ¿vale? Es muy importante y sobre todo que sepamos detectar cuándo podemos tener incluso en nuestra política de privacidad, si aparece la ley 1599, ¿vale? La LPD 1599, es preciso actualizar eso, es una norma desfasada, no puede estar así, ¿vale? Simplemente eso como punto de acción para darse cuenta. Bien, estamos hablando de protección de datos de carácter personal, ¿vale? Cuando hablamos de esto, la primera pregunta que debemos realizarlo es, ¿qué es un dato de carácter personal? ¿Vale? ¿Qué es un dato personal? Bien, lo primero, yo siempre insisto aquí en diferenciar entre persona física o persona jurídica. Cuando, por ejemplo, la asociación, ¿vale? Si estamos hablando en el ámbito de las AMPAs, la asociación como AMPA tiene protección de datos, su CIF aplica a protección de datos. No, sería en su caso la persona física o las personas que integran la asociación si van a tener protección de datos. Lo mismo en un centro educativo, ¿vale? Cuando se pueden incluso utilizar datos personales de los profesores y sin duda también de los alumnos y de los menores de edad. También es importante cuando se explica la parte de qué es un dato personal, podemos llegar a identificar, como vemos aquí, datos identificativos, económicos, pero circunstancias familiares, sociales, datos profesionales, imágenes, voz, incluso datos como un número de teléfono, ¿vale? Siempre hago la pregunta, ¿pensáis que es un dato personal o no? Por supuesto que sí. Más si cabe, a día de hoy, cuando un número de teléfono me lo dan, lo guardo y ya puedo ver incluso el WhatsApp, verme la imagen de esa persona y dar ya con quién está ahí detrás, ¿vale? Con lo cual, mucho cuidado con la interpretación de lo que aplica a un dato de carácter personal, porque va más allá de lo que en muchas situaciones nos parece, ¿vale? Entonces, ese es en el contexto en el que nos movemos y debemos ser muy cuidadosos de esto. Además, tenemos que tener especial cuidado en los datos que están considerados como datos personales sensibles o datos especialmente protegidos, ¿vale? Estos, aunque estén regulados en el artículo 9 del reglamento, que no es la intención que os sepáis esto, sí que sepamos determinar que cuando vemos este tipo de datos que pueden ser de origen étnico-racial, de opiniones políticas, de convicciones religiosas o filosóficas, de afiliación sindical, genética, datos biométricos, datos de salud, de vida sexual o de orientación sexual, cuando estamos ante este tipo de datos personales y lo ligamos a medidas de seguridad, lo que tenemos que pensar es que debemos reforzar las medidas de seguridad que debemos acometer cuando vamos a tratar o cuando vamos a enviar o cuando vamos a compartir información que lleve este tipo de datos personales, ¿vale? En concreto, uno de los que más nos puede preocupar en este ámbito, pues muchas veces son pues, datos de salud, incluso de alumnos, de niños, que aunque sea que pueda tener pues una cierta, hay que tener ciertas cautelas por las características que tiene que tener ese niño, esa niña, y a veces se comunican en actividades. Bueno, debemos ser cuidadosos incluso con esta información. Muchas veces se comparte a la ligera, ¿vale? Ese es el punto. Además de datos especialmente protegidos, tenemos colectivos que tienen especial protección, ¿vale? Cuando hablamos de colectivos de especial protección, entran los menores de edad, pero sobre todo los menores de edad de 14 años, ¿vale? Es aquí donde la norma también hace una diferenciación cuando luego hablamos de consentimiento, que lo vamos a ver más adelante, y pone esa particularidad de los 14 años también aquí, ¿vale? Entonces, pero aunque sean mayores de 14 años, pues siempre que vayan vinculados a un aspecto contractual, van a tener que tener a los padres, madres, tutores legales por el medio, ¿vale? Dándose ese consentimiento, ¿vale? También hay otros colectivos protegidos que podemos estar vinculados y a veces no pensamos en ellos, que podrían ser, por ejemplo, cuando una persona tiene una discapacidad, ¿vale? Y cuando hablamos esto en el sector educativo y se comparte esta información, pues también tenemos que aplicar esas medidas de seguridad reforzadas y ser celosos de cómo se comparte esa información, porque a veces
estamos viendo que manejamos una cantidad ingente de este tipo de información vía WhatsApp, vía Telegram, es decir, con aplicaciones de mensajería que son de terceros, que luego quiero mencionarlos más. Y bueno, que preocupa especialmente en este ámbito, ¿vale? Porque pueden ser revelados y que después no hay vuelta atrás cuando se llega a compartir esto en la red, ¿vale? Entonces hay que ser cuidadosos con este tipo de información. Vinculándolo ya un poco y entrando en el ámbito concreto de las AMPAs, ¿vale? Que vamos a hacer especial mención hoy a ellas, ¿vale? Y vamos a ir viendo también cómo involucra esto en su relación con los centros educativos, en su relación también con los padres, madres y tutores legales, ¿vale? Pero muchas veces lo que vemos es que las AMPAs pues, van a tratar datos identificativos tanto de los padres como de los propios alumnos, pero pueden llegar a tratar también datos económicos, datos profesionales, datos sociales. Y la AMPA como tal, que es una asociación, ¿vale? Lo que va a ser es la responsable del tratamiento de estos datos, con lo cual la propia AMPA va a tener que tener sus propias obligaciones de cumplir esta materia de protección de datos y ser muy cuidadoso en cómo aplica estas medidas de seguridad que os indicaba y que después también que informa correctamente cada vez que va a realizar un tratamiento de datos personales. Cuando hablamos de información, pues hablamos desde un formulario de inscripción, hablamos desde la página web, de cuándo se apuntan actividades, de cuándo manejamos y pedimos información a los propios padres y le compartimos información. Bueno, claramente está en su día a día y también vamos a ver cómo se relaciona con los propios centros educativos, ¿no? Entonces, es importante tener esto en cuenta. Para ello, ahora, desde un punto de vista más teórico, luego lo voy a bajar a la práctica, es imprescindible que tengamos en cuenta que cuando se realiza un tratamiento de datos personales, tenemos que buscar una justificación. Es más, cuando, por ejemplo, en un formulario tipo donde nos piden datos personales, ¿vale? Ahí, siempre que nos vayan a pedir cierta información, lo que deberíamos obtener como persona interesada que está dando sus datos es una cláusula informativa que me indiquen para qué finalidad van a ser tratados y, en su caso, qué legitimación tienen para realizar ese tratamiento. Entonces, en muchos casos esto va a estar vinculado a un contrato. Yo estoy realizando un contrato o demás, imaginémonos, los padres y los alumnos con el propio centro educativo. Bueno, pues ahí sí hay una relación contractual también por el medio, ¿vale? Sea público o privado, pero claramente para poder llegar, para poder ser que el alumno esté en el centro educativo, el colegio va a tener que tratar datos personales de ellos y también de los padres, ¿vale? Pero podría estar supeditado a una obligación legal o para proteger intereses vitales del interesado o del propio menor, ¿vale? Entonces pudiera llegar a realizarse un tratamiento de este tipo de datos. A veces cuando está en el cumplimiento de una misión pública o realizada en interés público, esto lo realizan más las administraciones públicas, ¿vale? Es la legitimación que suelen tener aquí. A veces se intenta identificar para la satisfacción de intereses legítimos, pero esto no nos suele gustar porque es como un cajón de salida donde cuando no sabemos se intenta indicar ahí. Y uno que se utiliza mucho en estas casuísticas también, y sobre todo cuando hay ciertos tratamientos de imágenes, cuando hay la inscripción a actividades, es el consentimiento, ¿vale? Un consentimiento previo. Que aquí es donde quiero ahondar un poco más, porque es importante cuando se quiere obtener un consentimiento que se realice de forma correcta, ¿vale? Entonces, este consentimiento, cuando se obtiene, nunca puede estar preestablecido, es decir, nos lo tienen que informar de forma inequívoca, tenemos que saber que de forma específica se da un consentimiento y tiene que ser libre, ¿vale? Entonces, cuando nos pide un consentimiento, lo que debemos tener en cuenta es que debería tener capacidad para no darlo, ¿vale? Porque si ya estoy condicionado, por ejemplo, cuando me piden un consentimiento para salir en una imagen, pero que yo igualmente pueda participar en la actividad, bueno, pues a lo mejor me dicen, pues usted no se ponga ahí o no doy consentimiento para esto, ¿vale? Pues no pueden publicarlo en la red social. Pero debe
se debe tener un criterio específico para poder darlo o no. Ejemplo que ponemos aquí. Bueno, cuando el inicio del curso se puede pedir una autorización para la captación y publicación de imágenes de las excursiones organizadas por el AMPA. En muchas ocasiones, lo que se hace hacia los padres, madres, tutores legales, ¿qué es lo que vemos? Bueno, pues el cole, a inicio del curso, nos pasa un folleto donde nos está pidiendo diferentes consentimientos. Uno de ellos puede ser el de autorizar, en este caso, al propio centro docente para que mi hijo pueda participar en estas actividades. Y luego veremos otro que también incluso puede ser para que se puedan comunicar datos personales al AMPA en cuestión, que está ahí, ¿vale? Entonces, ojo, porque ese consentimiento además se podría llegar a retirar de forma tan sencilla como se llega a otorgar, ¿vale? Por eso es importante tener en cuenta la importancia de este consentimiento. Cuando nos vamos a la relación de las AMPAs con los centros educativos, pues podemos ver diferentes situaciones, ¿vale? Entonces, aquí qué se nos suele plantear. Por ejemplo, ¿pueden los centros educativos facilitar a las AMPAs los datos de los alumnos y de sus familias para dirigirse a ellos? Esto es un poco lo que os comentaba antes. En muchas ocasiones, pues tenemos que ver em, si queremos, si esos padres, madres van a querer ser asociados, ¿vale? Entonces, hay que ver la forma de recabar ese consentimiento para pertenecer al AMPA. En muchas ocasiones, pues como están coordinados las AMPAs con el propio centro educativo, pues se suele realizar, pues junto con ese folleto de inscripción, ese folleto que se da a inicio de curso, ¿vale? Y ahí es donde, de la mano del centro educativo, se suele colaborar. Luego, alguna AMPA, si quiere, pues puedes poner también su casuística y nos la comenta. Nosotros ya hemos visto muchas de ellas, que el formato casi siempre va en este sentido, ¿vale? Después, ¿pueden las AMPAs tratar los datos de los alumnos por cuenta del centro educativo? Pues según qué caso, pero deberían estar cuando la propia AMPA esté coordinada o prestando, por así decirlo, un servicio al centro que justifique ese tratamiento de datos personales, ¿vale? Entonces, pues si tenemos alguna situación donde se hace cargo del servicio de comedor o de transporte escolar, ¿vale? Pero como indicábamos en el punto anterior de legitimación, cuando hagamos ese tratamiento vamos a tener que tener esa legitimación y vamos a tener que informar correctamente a los padres de por qué y para qué vamos a ir tratando estos datos personales, ¿vale? Para luego la propia AMPA internamente protegerlos de una forma adecuada. Bien. Después, otra situación que se nos puede dar aquí, la relación de las AMPAs con los propios padres, madres, tutores y alumnos. Entonces, de nuevo, necesitamos consentimiento. Inicialmente es un consentimiento y una relación casi contractual, donde si yo soy asociado, pues asumo unas condiciones también de asociado frente al AMPA. Entonces ahí pues debería declarar que efectivamente quiero pertenecer al AMPA como asociado, ¿vale? Con las condiciones que tenga esa asociación en cuestión, porque no olvidemos que el AMPA pues es una asociación y tiene su protocolo de inscripción. Con lo cual, puede que en algunas acciones necesitemos solicitar el consentimiento igualmente de los padres, pero en otra vía que vamos a tener aquí es esa relación en apoyo, pues como si fuera contractual, pues por esa calidad de asociado, frente a la que no pueda ser asociado. Con lo cual, si yo voy a tratar, porque a veces aquí hay disputa cuando hay padres y madres, pues o que no quieren pertenecer a la AMPA o que se quieren salir, ¿vale? Aquí es donde también hay que tener cuidado, porque si yo no quiero, he indicado que no quiero y después se me comunican datos igualmente de ese padre, madre o tutor y el AMPA en cuestión está realizando acciones hacia a ese padre, madre que no son asociados del AMPA, bueno, pues ahí nos podrían decir algo, claro que sí. ¿Por qué? ¿Dónde está esa autorización y ni siquiera esa relación de asociado
o contractual, si lo queremos llamar así, para tenerla con ese padre y madre. Pues no la tendríamos, ¿vale? Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Bien, otro punto que me gustaría comentar con vosotros es el de los derechos, ¿vale? Em, Tenemos una normativa específica que, pues como estaréis cansados de ver, nos indica los diferentes derechos que se pueden ejercer o que incluso en representación de nuestros hijos podemos también ejercer por ellos, ¿vale? Entonces, estos derechos son los derechos de acceso, de rectificación, de supresión, de oposición, de limitación al tratamiento y de portabilidad. También el de retirar el propio consentimiento. Entonces, cualquiera puede ejercer, en este caso, frente al centro educativo o frente al AMPA, este tipo de derechos, ¿vale? Cualquier padre, madre o alumno, en su caso, que podamos actuar en su nombre o en su representación. ¿Esto qué significa? Bien, pues por un lado, frente al centro educativo y frente al AMPA, significa que debemos mostrar claramente, muchas veces si tenemos página web, pues ya es un lugar donde se pueden mostrar, dónde se pueden ejercer estos derechos y explicarlo. Además, en estas hojitas de inscripción que se suelen dar a inicio del curso, también debemos tener un apartado específico donde se indique. Muchas veces se suele dar un correo electrónico específico para ello. En algunas ocasiones, y lo veremos después, si se cuenta con la figura del delegado de protección de datos, pues nos apoyamos también en ella para que pueda ser el representante frente a este ejercicio de derechos y el que pueda pues hacer de punto de contacto con el responsable y pues asumir ese rol y esas funciones también de atender esos derechos que se realizan. Entonces, esto más que nada lo que tenemos es que protocolizarlo y tenemos que, si se hace esa pregunta de, además de mostrar cuáles son los derechos, hay que indicar quién los puede ejercer y a dónde llegan. Si yo escribo un email, tengo que tener claro a quién llega y vamos a ver que además hay que cumplir una serie de requisitos, ¿vale? Antes de irme a los requisitos, os voy a explicar un poquito más en detalle, por si no los conocéis y esta parte de derechos que es importante, ¿vale? Aquí veis esto viene derivado de una infografía de la Agencia Española de Protección de Datos. Vais a ver que en nuestra presentación, a partir de ahora, pues vamos a hacer algún guiño a la Agencia Española de Protección de Datos a propósito para que la tengáis en la cabeza como recurso. Y uno de los derechos que podríamos llegar a obtener es el derecho a conocer o el derecho de acceso que muchas veces se realiza, ¿vale? Para que podamos, bueno, pues saber para qué están utilizando mis datos o durante cuánto tiempo los van a conservar. Pero otro que se suele hacer muchísimo como usuarios ya en el centro educativo, pero incluso en vuestro día a día, ya primero como padres, madres o personas usuarias que seáis. Yo siempre intento recomendar en todas las charlas que doy que os googleéis, es decir, que cada uno de vosotros busquéis vuestro nombre, apellidos y DNIs en internet, ¿vale? Y no solo el vuestro. Aquí tenemos que meter la particularidad de que además de vosotros, si estamos ahora mismo haciendo un papel dirigido hacia padres y madres, pues primero los vuestros, para después explicárselo también a vuestros hijos y que también ellos sean celosos de esto y que vosotros sepáis también explicárselo, ¿vale? Entonces, fundamental, si no somos conscientes nosotros mismos de que lo aplicamos hacia nosotros, difícilmente vamos a ser capaces de trasladárselo a ellos, ¿vale? Con lo cual, esto es importantísimo, debemos cuidar nuestra presencia y sobre todo nuestra presencia en Internet. Por eso uno de los derechos que más se ejerce es el derecho de supresión, que viene derivado a que veamos pues, nuestro nombre, apellido, DNI junto, publicado en Internet cuando no corresponde, o una imagen que nosotros no hemos dado consentimiento para ello. Normalmente,
¿Cuándo se es más celoso? Cuando de repente vemos una imagen de nuestros hijos, ¿vale? Que nosotros no hemos sido informados ni hemos dado autorización para que salga esta imagen. Entonces ahí podríamos indicar un derecho de supresión, además de a lo mejor estudiar otras acciones, ¿vale? Entonces, ese para mí es uno de los derechos más importantes. Otro, pues puede ser el derecho a oponerse, y os explico, y también a limitar el tratamiento. Por ejemplo, vinculado al AMPA o al centro educativo. Podríamos inicialmente pues dar un consentimiento para recibir en nuestro correo electrónico o en nuestro teléfono información sobre las actividades que pueda llegar a realizar centro educativo AMPA, según cómo lo vayan a coordinar. Y posteriormente, pues queremos seguir en el AMPA, pero no quiero seguir recibiendo esas notificaciones o esos avisos. Bien, yo puedo realizar una oposición en base y una limitación del tratamiento, ¿vale? Para que no me lleguen a mi correo electrónico esa información. Sin embargo, yo quiero seguir igualmente en el AMPA, con lo cual no quiero que eliminéis mis datos al completo. Simplemente estoy indicando que a mi correo electrónico no me enviéis más información de actividades y estoy en mi derecho, ¿vale? Entonces, eso es lo que significa también ese derecho de oposición y de limitación al tratamiento. Muchas veces se vincula este derecho de oposición al marketing directo. Cuando, si lo sacamos un poco, nos extraemos ahora del sector educativo, por daros ahí también un tip. No sé si conocéis la lista Robinson, pero si no queréis recibir mercadotecnia directa, ¿vale? Aquí tanto como vosotros mismos como usuarios, pero también os comento esto porque frente a vuestros hijos también para que incluso lleguéis a enseñarles esto, ¿vale? Porque van a tener móviles, van a tener números de teléfono y pueden que empiecen a estar también esos teléfonos en bases de datos donde quieran hacer mercadotecnia directa con ellos y que les quieran vender servicios. Con lo cual, el estar en esta lista Robinson lo que hace es que estamos declarando que no queremos recibir mercadotecnia directa y estas entidades están obligadas a consultar primero esa lista Robinson para no poder realizar esa mercadotecnia directa. Entonces, si no la conocíais, podéis también buscarla e inscribiros, porque os lo digo también ahí como consejo. ¿Vale? Y por eso lo vinculo también, entra dentro de estos derechos, porque bueno, pues están también ciertamente vinculados. ¿Vale? ¿Qué más? A raíz de los derechos, que como indico, era más daros una pincelada que entrar en el detalle de todos ellos, eh, nos podemos plantear que quién los puede ejercitar, como indicaba antes, pues sus titulares o los representantes legales, ¿vale? En el caso de los menores de 14 años, siempre van a ser el padre, madre o tutor legal. Y en el caso de los mayores de 14 años, si bien es cierto que ellos mismos ya podrían ejercer sus derechos respecto a la protección de datos, ¿vale? O podrían apoyarse igualmente en sus representantes legales, ¿vale? Cuando estamos hablando en este ámbito, pues tendríamos que ver si hay que ejercitarlo frente al AMPA o frente al centro educativo o incluso que también colaboren entre ellos, ¿vale? Porque a lo mejor pues yo quiero hacerlo frente al centro educativo, pero me apoyo en el AMPA para que también me pueda ayudar. Bueno, pues a veces puede ser un recurso que también pueda dar el AMPA hacia los padres asociados, ¿vale? Porque para eso está también, para ayudar, ¿no? Un punto importante que debemos tener en cuenta aquí es que aquel que ejercita un derecho, pues el responsable del tratamiento, que en este caso habría que ver si es el AMPA o el centro educativo, va a tener el plazo de un mes, ¿vale? Para contestar a ese derecho, salvo que pueda justificar que, bueno, pues por el derecho que se ha ejercido y la búsqueda que tiene que hacer, se tiene que demorar más, pero en su caso debería dar una respuesta firme y después indicar que está en estudio para extenderlo 2 meses más a lo sumo, ¿vale? Pero importantísimo ese mes y en el caso de no realizarlo, lo que podría abrirse es una vía directa a que pues ese interesado pueda interponer una reclamación directamente ante la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? Y esto también hasta lo puede informar la propia entidad, ¿vale? Os quiero hablar también hoy
de la figura del delegado de protección de datos. Ya estoy acabando con la parte un pelín más teórica para entrar en los casos prácticos, ¿vale? Para que no sea esto demasiado denso. Pero es importante que conozcamos que nos movemos en un ámbito que como tratamos mucha información, sobre todo de menores de edad, pero ya no solo de menores de edad, incluso cuando son mayores de edad, pues también porque en el ámbito educativo y profesional, pues se maneja un montón de información sobre una persona, ¿vale? Lo que os traigo aquí es una figura que está regulada desde el 2016 en ese reglamento que os hablaba al inicio, ¿vale? Que se conoce como RGPD o GDPR, y que después, en la norma que se transpuso en esa LOPD, GDD, nos indica el artículo 34 que en concreto, como veis en el punto B, los centros docentes que ofrezcan enseñanzas en cualquiera de los niveles establecidos en la legislación reguladora a la educación, y también pues lo vincula a las universidades públicas y privadas, que hoy no vamos a hablar de ellas, ¿vale? Lo que nos movemos en un entorno que estamos viendo que todo centro docente educativo tiene que tener un delegado de protección de datos. Esto no sé si lo sabíais a día de hoy, pero bueno, deberíais. Y si no lo sabéis, pues hoy estáis informados. Esto quiere decir que ya es un canal directo, ¿vale? Frente a cualquier duda que pueda tener incluso la AMPA, la madre, el padre o la madre, para obtener como recurso el propio delegado de protección de datos. Y además, el centro docente está obligado a informarnos, ¿vale? Correctamente, de que existe esta figura y cómo podemos contactar con ella para pedir información. No tiene por qué ser el ejercicio de derechos. Yo puedo tener dudas, ¿vale? Sobre cómo se están tratando ciertos datos o ciertas acciones que involucran a esto y contar con la colaboración de esta figura, ¿vale? Pues todos los colegios a los que estáis vinculados, como padres, madres, tienen que tener un delegado de protección de datos y os deberían haber informado sobre esto, ¿vale? Y si no lo sabéis, podéis preguntarme, ¿vale? Ya eso como primer dato. Bien, os explico un poco más en detalle qué es este delegado de protección de datos para que lo entendáis, porque me imagino que a lo mejor muchos de vosotros estáis conociendo esta figura aún a día de hoy, ¿vale? Y ya viene desde el 2018, ¿vale? Como os indicaba, es una figura ya regulada, que es el que se tiene que encargar de garantizar el cumplimiento de la normativa en esa organización. Entonces, en ese centro docente va a tener que encargarse de esto. Ojo, porque para muchas AMPAs, como tienen esta relación, también va a ser recomendable que tengan también su propio delegado de protección de datos. En la norma no viene indicado que el AMPA, como tal, tenga que tenerlo como obligación, pero yo lo considero altamente recomendable. ¿Por qué? Bueno, porque también va a manejar mucha información de los padres, de las madres, como veíamos antes, diferente casuística de información y también respecto a los alumnos. Con lo cual, desde mi punto de vista, también deberían tenerlo este delegado de protección de datos. Que puede ser una persona física o jurídica, como empresa externa, es decir, mi empresa Apedetic presta este servicio de delegado de protección de datos también, pero lo componen personas, ¿vale? Personas que tienen que tener una titulación universitaria, especializados en derecho y en materia de protección de datos. Hay una certificación que, bueno, no es obligatoria, pero recomendable, y por eso ese logo que veis es un logo de certificación, que os enseñaba yo también al inicio, y bueno, es sobre todo también para que lo conozcáis, ¿vale? No quiero hoy aburriros tampoco con esta figura, pero creo que es importante que lo conocierais. En este caso puede ser nombrado, pues en la situación que estamos indicando, tanto por el centro docente como el AMPA, y es una figura que tiene independencia, es decir, si yo le recomiendo al centro docente o al AMPA que no puede realizar ese tratamiento de datos personales porque implica un riesgo y después lo hace igual, pues el delegado de protección de datos no va a tener responsabilidad, va a tener la organización, es decir, sea el centro educativo o el AMPA en cuestión. Entonces, por realizar sus funciones no puede ser ni destituido ni sancionado, ¿vale? Lo resumimos muchas veces en las funciones en esta diapositiva, donde podemos ver también la parte de asesoramiento, supervisión, tiene que también concienciar y formar al personal, en este caso, pues bueno, a los que integren también, si hablamos en el AMPA, a las personas que lo integren, hacer también acciones que puedan ir dirigidas también a ayudar a los miembros, ¿vale? Y asociados, bueno, ver también qué acciones se pueden hacer. Y
frente a ese ejercicio de derechos siempre va a ser el que las atienda este delegado de protección de datos, incluso si llega una reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos, que es la autoridad de control. Si la organización tiene un delegado de protección de datos, lo que va a decir la Agencia Española de Protección de Datos es avisar al delegado y va a decir, oye, delegado, que tu centro educativo o tu AMPA nos ha llegado esta reclamación. ¿Te han informado antes? Si no ha llegado antes por el filtro del delegado de protección de datos, nos van a dar el plazo de un mes para que averigüemos qué ha pasado e incluso contestar, ¿vale? Antes de que ellos abran investigación. Y nada, pues aquellos delegados que somos certificados, pues tenemos que cumplir como un código ético, esto da más seguridad y fiabilidad, y como os decía, pues puede ser una figura interna o externa. Estamos en una casística que casi todo centro educativo o un AMPA no va a tener internamente un perfil de las características que hemos mencionado antes, con lo cual, bueno, pues la lógica es que lo externalice, ¿vale? Bien, un último punto y ya tratamos los casos prácticos. Em, Tenemos que hablar de las medidas de seguridad de la información. Muchas veces cuando hablamos de esto parece que nos hablan chino, ¿vale? Que no sabemos qué nos están diciendo, que solo lo llevamos al ámbito súper tecnológico y que parece que tenemos que tener en nuestros equipos un sistema súper robusto. No, no. O sea, las medidas de seguridad se adoptan pues desde, por ejemplo, cuando tenemos contraseñas, pues de no tener 5 contraseñas o menos, o una contraseña para las 50 plataformas a las que estamos registrados. Si os hablo, por ejemplo, de un gestor de contraseñas, me gustaría ver vuestras caras para saber cuántos de vosotros utilizáis gestor de contraseñas, por ejemplo, ¿vale? Consejo a día de hoy. Buscaros un gestor de contraseñas, los hay también gratuitos, donde realmente vosotros tenéis que saber la contraseña mayor y después pues tenéis un patrón para que os genere diferentes contraseñas, porque en cada nuevo registro que hagáis que os pidan contraseña, deberíais tener una contraseña diferente. ¿Por qué? Porque si luego os cazan una contraseña, gracias a esa contraseña pueden replicarlo con vuestro usuario y vuestra contraseña en las diferentes aplicaciones que tenéis, desde banca hasta el acceso en el centro educativo o lo que tengáis con el AMPA, y van a poder entrar a toda la información, ¿vale? Con lo cual, importantísimo, ¿vale? Luego, pues vinculado ya al AMPA, pues el cómo organizamos la información y las personas que pueden acceder en función de lo que se realiza es muy importante porque en muchas ocasiones no todo el mundo puede acceder a todo, o incluso las aplicaciones que utilizamos para compartir información, o si compartimos las cosas pues ya vía WhatsApp, o si tenemos un Drive en abierto, o quiero decir, tenemos que ser cuidadosos con los aplicativos que utilizamos para ver si cumplen las medidas de seguridad adecuadas, ¿vale? Y después, incluso si compartimos un documento que sabemos que está revelando datos de salud de una persona, o imaginémonos una discapacidad, pero datos de salud porque para hacer una excursión pues tengo que decir ciertos datos de salud involucrados a un alumno. Pues es información sensible, más sensible de la que os parece. Entonces, no la podemos compartir así, tal cual, vía WhatsApp, ¿vale? Incluso a veces por correo electrónico tenemos que ser cuidadosos porque si os hablo de lo que es cifrar información, que es también poner una contraseña a un documento en PDF que se comparte, ¿vale? Y muchas veces no se hace, pero ni se sabe, ni habéis buscado cómo cifrar esto. Y es una opción que en Word lo tenemos de forma sencilla o en PDF según el aplicativo que hacemos, ¿vale? Pero ya no pensamos ni siquiera en eso. O a veces utilizar cuando utilizamos una nube, servicios en nube, que se utilizan mucho ahora, pero que cuando compartimos esa información, pues generar un enlace y un código único y ver cómo lo compartimos. Cuando se cifra esa información, yo algo que siempre digo es, no mandemos en el correo electrónico o en WhatsApp eh, o en Telegram, en la opción de mensajería, pues el archivo y junto a la contraseña, porque como venga el malo y lo vea, pues ya tiene la contraseña para abrir el archivo de forma muy sencilla, ¿vale? Entonces, bueno, son medidas de seguridad que en definitiva hay que aplicar porque lo que podemos llegar a generar fácilmente son brechas de seguridad que afecten a datos personales, ¿vale?
que, como lo define la norma, es que podríamos estar ante una situación que si se produce una destrucción, una pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales, bueno, pues vamos a estar ante una brecha de seguridad. Una brecha de seguridad que además está regulada en el artículo 33 del reglamento y que si se produce en la organización, sea en el centro educativo, sea en el APA, se tiene, desde que nos damos cuenta que tenemos esa brecha de seguridad, un plazo de 72 horas para comunicárselo a la autoridad de control, que es la Agencia Española de Protección de Datos. Y si no, bueno, pues nos podrían sancionar, ¿vale? Entonces, difícilmente, si no tenemos esto mínimamente protocolizado en la organización, se puede cumplir con ello. Y ahora diréis, vale, pero no me queda claro qué es esa brecha de seguridad. Pues por poneros un ejemplo, para que veáis lo sencillo que puede ser provocar una brecha de seguridad, imaginémonos que vamos a mandar un correo electrónico a 50 usuarios o mismamente a los padres o madres, ¿vale? Como AMPA vamos a hacer una actividad y que mandemos en copia abierta, no copia oculta, que no sé si también sabéis diferenciar esto o no, pero es imprescindible que si vamos a mandar información a diferentes usuarios, pues los padres o madres asociados del AMPA no tienen por qué saber el correo electrónico del otro padre o madre, ¿vale? Entonces, cuando mandamos este comunicado, pues debería ir en copia oculta. Luego hay sistemas también de comunicación donde se mandan de forma individual. Pero yo lo que no puedo ver es una lista de 50, pues los correos electrónicos de Menganito y Fulanito. No, no, no porque no se ha dado autorización para ello, ¿vale? Es una brecha de seguridad que afecta a datos personales y que además debería ser comunicada a la autoridad de control, ¿vale? Con lo cual, es muy sencillo llegar a estar en una brecha de seguridad sin recibir un ciberataque, ¿vale? Porque muchas veces pensamos que cuando hablamos esto de brecha de seguridad tenemos que recibir un ciberataque. Obviamente, tenemos que tener cuidado en correos electrónicos que nos lleguen y como veis también que llegan a través de SMS, correos electrónicos, donde pues, nos dicen que entremos en una aplicación o que si pinchamos en ese enlace y demás. Bien, obviamente ante esas acciones tenemos que tener también ser cuidadosos, pero cada uno de vosotros. Pero ya sin irnos ahí, podemos caer en una brecha de seguridad porque el eslabón más débil somos las personas. Entonces, en nuestro día a día, casi siempre el que va a cometer el error vamos a ser uno de nosotros. ¿Vale? Como esto lo que trata de explicar es que además hay un protocolo ante brechas de seguridad. Esto está sacado de una guía de brechas de seguridad de la Agencia Española de Protección de Datos y lo que trata es de cada vez que tenemos una brecha, pues todo lo que hay que activar, ¿vale? A nivel de protocolo para incluso comunicarla en un plazo de 72 horas, analizar los datos personales que han sido afectados, qué posibles riesgos nos puede repercutir y demás, ¿vale? Pero bueno, que tampoco quiero profundizar de más en ello. Bien, nos vamos a los casos prácticos, que muchos estaríais esperando ante ello, pero siento ser pesado, pero sin saberse un poco lo anterior y no me he metido en muchas cosas en detalle, no se entiende después el porqué del caso práctico, ¿vale? Entonces, uno de los puntos que nos suele preocupar mucho, muchísimo, que es el tratamiento y publicación de las imágenes, ¿vale? En estas ocasiones es muy importante cuando esa autorización que debemos dar para tratar esas imágenes, vídeos y dónde se va a publicar. Es más, algo que a veces no se hace de forma adecuada es pedir un consentimiento genérico, ¿vale? Para la publicación de imágenes. ¿Esto qué significa? Que no me dejen a mí como padre o madre decidir que a lo mejor yo en la página web del AMPA o del centro educativo, pues no me importa que aparezca la imagen de mi hijo, pero no quiero que aparezca en redes sociales porque pues no me apetece que se difunda a través de Instagram, de Facebook y demás. No me apetece. Entonces, pues eso quiere decir que solo voy a permitir que para acciones internas, ¿vale? Incluso para acciones específicas del colegio, sí, pero que en redes sociales no. Entonces se puede tener una autorización que vaya desglosando, ¿vale? Es más, nosotros
en ciertas acciones que hemos visto, y también somos conscientes también que la Consellería de Educación, en concreto de la Xunta, pues promueve un modelo en esa línea, ¿vale? Que vaya diferenciando desde si puede aparecer en el blog del centro educativo o del AMPA, si puede aparecer o no en las redes sociales, si voy a permitir que en el caso de prensa o comunicación externa que vayan a intervenir, si quiero que salgan o no, porque puedo participar en actividades donde también vayan a aparecer después en la tele y puedo tener derecho a que no quieran estar ahí, ¿vale? Y muchas casuísticas que tenemos también es que los asistentes, es decir, los propios padres y madres, cuando asistimos a las actividades, cuando hacemos, ojo con lo que hacemos con las grabaciones de imágenes, y no es lo mismo si es para una utilización única, es decir, que me quede en mi móvil y ya está, a si empiezo a compartirlo y lo subo a redes sociales y demás. Y no es lo mismo que suba a mi hijo, que suba a los demás y que no tenga ni siquiera el consentimiento. ¿Vale? Con lo cual, aspecto muy polémico el del tratamiento de imágenes. Aquí lo que tratamos de dar, bueno, es unas ciertas recomendaciones, que a veces son complicadas, pero cuando se realizan, sobre todo en los menores de edad, ¿vale? Ese colectivo también protegido que os indicaba, que tenemos que hacer, pensar y reforzar cada vez que tratemos datos personales de ellos, en que esto es importante. Entonces, hacer planos generales desde una perspectiva que limite la posibilidad de identificar a, bueno, a estas personas, ¿vale? Si no relevante, incluso muchas veces cuando van a aparecer menores de edad, lo que se recomienda es, pues si pueden que estén de espaldas o que estén de medio lado, porque si no, lo que nos podrían exigir es que pixelemos esas imágenes, porque no tenemos esas... Ya no va ni siquiera por el consentimiento, es que en muchas ocasiones son recomendaciones que incluso la institución debe dar y debe dirigir también en actividades cuando participan a veces fotógrafos de qué tipo de imágenes van a quererse y para qué finalidad van a ser tratadas. Porque si después va a ser subida a una red social y yo no tengo los consentimientos y ese no es el objetivo, pues que no esté ahí. Hay veces que en eventos, ¿vale?, que requieren inscripción previa, bueno, lo idóneo ahí es informar en el propio formulario o documento que dé soporte a la inscripción y ahí indicar que se solicite el consentimiento e incluso qué uso se le va a dar. Si nos pueden dar ese grado de detalle, mejor. Y cuando estamos ante imágenes de menores de 14 años, siempre vamos a necesitar el consentimiento expreso de los padres, madres o tutores legales, ¿vale? Siempre. Bien, otro punto a nivel práctico. La promoción y participación en actividades, ¿vale? Aquí deberíamos ver qué actividades se realizan en el AMPA, ¿vale? Incluso cómo se difunden estas actividades a los asociados y fuera del AMPA. Y luego de nuevo vamos a tener el aspecto de las imágenes. Respecto a las actividades, bueno, deberíamos dar la opción en algunas ocasiones en esa inscripción del asociado a AMPA, si quiere, si por defecto voy a recibir ya todo tipo de información a mi email o al número de teléfono, o si para difundir esas actividades necesito un extra o puedo tener o no ese consentimiento, ¿no? Incluso actividades que van hacia afuera. Hay que ver cómo se realizan y también cómo se pide ese consentimiento. Con lo cual, esto va de tener un cierto protocolo respecto al AMPA para, según qué actividades, ver esa legitimación que hablábamos de nuevo al inicio, para indicar, bien, como eres asociado, yo te puedo informar de este mínimo, pero si tú quieres recibir nuestra newsletter, te apuntas aquí y la recibes. Si la voy a recibir por defecto, me tienes que avisar y me tienes que decir que si no, pues pida que no la quiero recibir y ya está. Pero lo idóneo sería que yo te digo que me la mandes, te doy mi consentimiento y tú me la envías, ¿vale? Cuando hablamos de difundir y promocionar este tipo de actividades. Y lo mejor para el tratamiento de imágenes es tener siempre ese protocolo, ¿vale? Otro punto aquí polémico. Hablo de WhatsApp, pero podría ser WhatsApp, Telegram, quizás son las dos más utilizadas.
Para mí, el punto esencial aquí está en cómo tenemos esto bien regulado. Es ya famoso los grupos de WhatsApp de padres y madres, y que siempre suelen ser hasta caóticos, ¿vale? Aquí habría que ver si nos ponemos desde el punto de vista del AMPA en cómo lo utilizamos. Primero, si lo asociamos al punto anterior de promocionar actividades, que a veces se utiliza el correo electrónico, pero bueno, puede que nos interese también recibir ciertas informaciones a WhatsApp o a Telegram. Hay una gran diferenciación entre un grupo de WhatsApp y una lista de distribución, que no sé si todo el mundo la conoce y es imprescindible, ¿vale? Si yo lo único que quiero hacer es difundir información y actividades, pues lo que debería tener es una lista de distribución donde yo pregunto si tú quieres pertenecer a esa lista de distribución, y entonces, pues los 100 usuarios que estén en esa lista de distribución no van a poder escribir porque no es un grupo. Lo único que van a poder es ver la información que el administrador de esa lista de distribución publica. Entonces, diferente información útil que va a ir comunicando el AMPA, bueno, bajo el consentimiento de ese padre o madre que quiere estar en esa lista de distribución, pues se utiliza. Eso sería una forma correcta de utilizarlo y evitar en muchísimas casuísticas grupos de WhatsApp que no tienen sentido. Cuando hay que hacer pues, grupos que, porque sean cómodos, pero deberían estar incluso a veces limitados en tiempo y para qué, ¿vale? Y para que funciones, hay que pedir el consentimiento expreso también para eso. Incluso quién está en el grupo, porque también otro punto que debemos tener en cuenta es que en la lista de distribución, además de no escribir, es que yo no puedo saber quién está en la lista de distribución, solo lo puede saber el administrador. Sin embargo, un grupo de WhatsApp, yo puedo entrar en el grupo de WhatsApp y ver todos los números de teléfono de los demás, ¿vale? Con lo cual, no es una buena práctica tampoco abusar de estos grupos de WhatsApp, más si cabe si no tenemos el consentimiento. Entonces, sobre todo cuando están dirigidos más por AMPA o por centro educativo en algunas cuestiones. A veces, bueno, entre padres y madres pues se hacen y demás, pero muchas veces está vinculado al AMPA, ¿vale? Por eso me preocupa aquí. Y aquí ponemos de nuevo las imágenes, pero no solo las imágenes, la documentación y diferente información que se comparte por los grupos de WhatsApp o de Telegram. No olvidemos que son aplicativos de un tercero donde también hay que aceptar y leer esas políticas de privacidad y que no es el canal para difundir información que pueda ser sensible. ¿Vale? Entonces, esto ya en los grupos o en el día a día. En el día a día, incluso para temas de trabajo, estamos compartiendo un montón de información vía WhatsApp o Telegram cuando no es el canal, ¿vale? Para eso deberíamos de tener un correo electrónico, a poder ser corporativo, por mucho que seamos un hombre, pues hacer un esfuerzo ahí en hacer un mínimo, ¿vale? Para tenerlo más o menos controlado, porque eso es aplicar también cierta seguridad de la información y no distribuir información sensible o listados de personas y demás cuando vayan datos personales a través del uso de mensajería instantánea, que debería ser solo para eso, para mensajería instantánea y nada más, no una herramienta de trabajo para el envío de información, porque no es el canal. Por lo menos no es el canal seguro, ¿vale? Y otro punto, que ya para dejar ahora un margen de dudas y preguntas para finalizar, ¿vale? Que es el de las redes sociales. Si lo vinculamos también al AMPA o al propio centro educativo, deberíamos preguntarnos si se tienen redes sociales o no. En el caso de tenerlas, quién las gestiona y quién las administra y quién puede tener acceso. Incluso hasta es recomendable tener un mini protocolo de uso de redes sociales, ¿vale? Para que si son varias personas las que puedan tener acceso, que se sepa quiénes son, incluso qué tipo de información se puede publicar. En el caso de publicar imágenes, por qué filtro pasan para corroborar que efectivamente tenemos el consentimiento de los padres para poder realizar esa publicación, porque si no, lo que vamos es
a ir generando pequeñas brechas de seguridad que pueden provocar, pues obviamente, que un padre o madre pues, se enfade, que después nos llegue un ejercicio de derechos o incluso una reclamación, ¿vale? Entonces, es imprescindible la gestión que se pueda realizar a través de ello. Muchas veces lo normalizamos, pensamos que se puede publicar de todo y no, ¿vale? Entonces, cuanto más protocolizado esté su uso, mejor. Después, incluso cuando nos piden cierta información, ciertos usuarios aquí, deberíamos llevarles a nuestro canal de transmitir información. Si tenemos una página web que cada día pues, está más estandarizado tener una página web de mínimos, ese debería ser el lugar donde nosotros tengamos el formulario de contacto y recibamos las consultas específicas, ¿vale? E incluso si no, bueno, pues darle también la información ahí, ya sea de la presidencia de la asociación o de la persona también que realice la gestión, ¿vale? Pero es muy importante que también a través de redes sociales no pidamos información a usuarios que nos puedan contactar que conlleven información de carácter personal, ¿vale? Y bueno, yo creo que a nivel de tiempo vamos cumpliendo. Solo quería deciros aquí a nivel de ámbito educativo, como recurso, que me parece muy importante, tenéis en la Agencia Española de Protección de Datos, no sé si lo conocíais, esta página web, ¿vale? Pero tiene la de tú decides en Internet, que como veis, bueno, esto es una captura, como, va dirigida tanto a jóvenes, padres y profesores, tiene vídeos, tiene guías para, ahí veis, criterios para el tratamiento de datos personales en centros educativos, muy interesantes para que los tenga en cuenta tanto el propio centro educativo como los propios padres y madres, para también difundirlo y que lo sepan vuestros hijos, porque también tienen muchas guías y demás para que los jóvenes se vean identificados, ¿vale? Tiene un canal de preguntas frecuentes, que si tuviera más tiempo podríamos compartirlo, lo podemos ver más adelante también. Y bueno, es un recurso que de verdad es muy interesante que naveguéis por él. Yo en la sesión de hoy pues no me da tiempo a más porque en una horita es muy cortito, pero si no, la parte práctica de esto sería intentar enseñaros un poquito más recursos gratuitos que tenéis para informaros, para formaros también un poco más en esto y que bueno, que después obviamente pues el centro docente o el AMPA en cuestión pues pueda nutrirse también de ayudar, pero también que difunda este tipo de información, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Os dejo también otros canales que tenéis por aquí para incluso escribir o llamar de la propia Agencia Española de Protección de Datos y también enlaces donde tenéis pues infografías dirigidas a padres o madres, a aplicaciones que tratan datos de alumnos, esa guía de centros educativos que hablábamos, bueno, recursos que tenéis accesibles también hacia ello, ¿vale? Y no sé si se han ido haciendo preguntas al chat o no, porque estaba aquí ahora con la presentación. Yo os voy a ir dejando aquí mis datos de contacto, pero entramos en el punto de preguntas y dudas.